¿Generar fortuna sin invertir? Eso no sucede en el mundo real, a menos que vivas en Narnia o algún otro tipo de cuento de hadas. Para generar fortunas definitivamente es necesario invertir algo, ya sea tiempo, talento, conocimiento, dinero o todos juntos, es decir, cualquier recurso que tengas disponible. ¿Que puedes llegar a generar fortunas invirtiendo muy poco? Sí es posible, pero eso no será de la noche a la mañana, a menos que te saques la lotería. Y créeme, eso es menos probable que suceda. Y si ocurre, lo más seguro es que en poco tiempo ya no tengas dinero de nuevo. ¿Por qué? Pues porque para tener, incrementar y mantener el dinero contigo debes preparar tu mente a nivel financiero. Lo que sí es posible es crear fortunas desde cero partiendo de tan solo una idea, que con enfoque, planificación, recursos, constancia y dedicación puedes convertir en realidad, escalando hasta lograr niveles millonarios increíbles. Y claro, también existen otras alternativas que te muestro a continuación. Se trata de todo un abanico de posibilidades que quizás no conoces. Ahora mismo te presento 5 maneras de cómo puedes comenzar a generar fortunas desde una idea de emprendimiento o negocio tradicional, hasta alternativas de inversión en internet con ventaja que puedes aprovechar. ¡Comenzamos! Partiendo de lo más sencillo, aquí tienes las 5 ideas para generar fortunas que puedes implementar. Eso sí, recuerda investigar a profundidad, analiza y toma tus propias decisiones. Prueba diferentes opciones. Total, lo peor que puede suceder es que no funcionen algunas o incluso ninguna de ellas. No obstante, lo que te comparto está más que demostrado que sí funciona, pero hacer que funcione para ti solo depende de ti, del empeño y la preparación que tú le pongas a cada actividad que realizas. Antes de decirte cuáles son estos 5 trenes, te aclaro antes que las palabras tren, avión o jet, por ejemplo, son términos utilizados para referirse a vehículos de diferentes orígenes, que literalmente pueden llevarte más rápido para alcanzar tus metas. Y para subir a uno de esos trenes, primero descubre tu talento. Elige una de las cosas que sabes hacer. Seguramente sabes hacer muchas, entonces identifica esa que mejor se te da, la que puedes hacer durante horas y horas sin aburrirte, esa actividad que puedes realizar para alguien incluso sin cobrar dinero. Una vez que tengas definido tu principal talento, y créeme, todos absolutamente, tenemos aunque sea un talento para desarrollar con el que hemos nacido. Dicho esto, encuentra algunas personas a las cuales puedas ayudar con tu talento de forma gratuita. O crea un trabajo inicial con el cual puedes tener algo que mostrar de eso que tú sabes hacer mejor. Cuando hayas cumplido este objetivo, recopila pruebas que pueden ser fotos, videos o archivos, dependiendo de la actividad que realizas. Por ejemplo, si escribes, redacta un ensayo, cuento, poema, canción, artículo o libro. Pero si haces cosas diferentes como reparar objetos, o decorar, coser o hacer ejercicio, lo que sea que hagas, recopila pruebas de tu trabajo. Eso sí, procura siempre la excelencia en todo. Recuerda que tienes acceso a una herramienta global que es Internet, en la cual abunda todo tipo de información, tutoriales y cursos gratis muy buenos que pueden ayudarte a mejorar tu talento. Bien, ahora ya tienes material para comenzar y subirte a uno de los 5 trenes que te muestro a continuación. Tren número 1. Plataformas de teletrabajo. Sin importar en qué situación de vida te encuentras, bien sea que tienes un empleo tradicional o estás en cero, cualquiera que sea tu caso, puedes subirte en este tren. Actualmente existen más de 300 buenísimas plataformas de teletrabajo en internet. Encuentra entre 1 y 3 que te gusten. Crea tu perfil y comienza a enviar propuestas. Digamos que el teletrabajo no te va a hacer millonario, pero representa un punto de partida con el que puede llegar a mejorar notablemente tu calidad de vida. Además, tiene 2 ventajas que considero imperiosas. Una es la disponibilidad de tiempo y geográfica. Aunque se trabaja muchísimo como en un trabajo tradicional, puedes elegir las horas y el lugar en los cuales deseas ejecutar tus tareas y tener tiempo para dedicar a tu familia. Claro, dependiendo la actividad a la cual te dedicas, ya que algunos trabajos remotos sí cumplen horarios de atención específicos. La otra ventaja es que puedes ganar en dólares o también en otras monedas más fuertes que tu moneda local. Luego, con el tiempo y paso a paso ejecutando un buen plan, puedes desarrollar emprendimientos propios que te lleven a la cima. Tren número 2. Redes sociales. Con ese talento que tienes, encuentra personas y canales que todavía sean pequeños pero que tengan gran proyección a futuro. Ofrece tus servicios gratis para darte a conocer y demostrar de lo que eres capaz de hacer. Crea importantes lazos profesionales y comerciales con esas personas que te dan la oportunidad y escala con ellos en el tiempo.
Luego de tener la suficiente experiencia en el nicho, trabaja para mejorar tus propias redes sociales y preséntate como experto. Desarrolla emprendimientos propios y avanza paso a paso veloz hacia la grandeza. Recuerda aportar más valor del que pueden esperar tus clientes y tendrás una mina de oro en tus manos. Tren número 3. Trading. Puede que hayas escuchado acerca de esta profesión o puede que te suene a Planeta Marte. Conectando. Pero lo cierto es que el trading es real y aquí te recomiendo muchísimo que te prepares. Recuerda que el conocimiento es la base de la riqueza y en esta ocupación es imprescindible. Elige contenido gratuito para comenzar con mentores certificados, exitosos y honestos, que realmente enseñen a operar en los mercados financieros, porque en este mundo también existen las estafas, como lo son las empresas multinivel o mentores y corredoras con credenciales dudosas. Si decides incursionar en este mundo, te recomiendo revisar la web investing.com, porque considero que es una de las más completas en cuanto a la información financiera. Adicionalmente, al final de la página puedes encontrar diferentes corredoras legales para elegir la que se adapte a tu presupuesto. En algunas puedes comenzar desde cero inversión, dependiendo del país donde te encuentres, con un bono de bienvenida y otras desde $5, $100, $500 o más. Puedes hacer trading especulativo y trading de inversiones. También puedes convertirte en trader profesional, que es el que gestiona capital de otros inversores y gana excelentes comisiones por sus resultados. O trader de retail, que es el que opera con capital propio. El trading puede llegar a generar mucho dinero, pero debes practicar de preferencia diariamente y prepararte muy bien en estos 4 aspectos. 1. Psicotrading. Psicología de las emociones y equilibrio mental para tomar las mejores decisiones al momento de operar. 2. Análisis fundamental. Interpretación y análisis de las noticias geopolíticas y financieras, que indudablemente afectan los mercados financieros mundiales. 3. Análisis técnico. Lectura y análisis de los gráficos que representan cada uno de los activos financieros para detectar los mejores puntos de entrada al momento de ejecutar las operaciones. 4. Gestión de riesgo. Diseño y ejecución del plan de riesgo para operar de acuerdo a tu presupuesto, donde estableces un mínimo y máximo de pérdidas y ganancias por operación, día, semana y mes, con dominio de configuración de stop loss, que es el máximo de pérdida o monto de inversión a pagar por operación, y take proof, que es toma de ganancias por operación. Plataformas de mercados financieros. Una de las más completas utilizadas en el mundo y gratis es MetaTrader 5. Corredoras o brokers. Tienes varios disponibles en Investing para elegir. Tren número 4. E-commerce. El e-commerce o comercio electrónico es la compra-venta de productos y servicios en Internet. Puedes comenzar a generar una fortuna desde cero o con muy poco capital de inversión. Lo mejor de esto es que puedes llegar a millones de personas en tiempo récord y explorar tus ventas. Puedes hacer esta actividad de 2 maneras. Dropshipping. Es cuando ofreces productos que no posees en inventario real. Básicamente lo que haces es escoger productos de un nicho determinado, en tiendas por internet que ofrecen precios más accesibles. Luego presentas esos productos en una tienda online que puedes crearte. Hay varias plataformas para esto que facilitan el proceso. Una de ellas es Wix.com. Te dejo el enlace en la descripción. Y posteriormente recomiendas los productos en tu blog, con contenido que aporte mucho valor. Así cuando las personas compran este producto, tú ganas la diferencia entre el precio de tu proveedor y el precio que paga el cliente. Lo mejor de este método es que no tienes que poseer inventario físico, ni tampoco acarrear con costos de logística, ya que la entrega se hace del proveedor directamente al cliente. Tú te conviertes en una especie de intermediario o mercader. De inventario propio. Es cuando tienes elegidos productos o servicios a precios muy accesibles en tu localidad, que puedes comprar por lotes. Entonces, lo que haces es crear tu tienda en línea, que puedes hacer muy fácil con una de las plataformas como la que te recomendé en Dropshipping. Luego de esto, presenta tu catálogo y lleva muestras a las ferias, eventos, redes sociales, entrevistas de radio, entre otros, para dar a conocer tu tienda y sus productos. En el botón de compra configura fecha de entrega ligeramente extendida, que puede ser de 2 a 3 semanas aproximadamente. Luego, cuando recibas un lote de pedidos, los clientes ya han cancelado el producto en tu cuenta, así que ya tienes disponible el dinero para comprar el producto al mayor, empacar y enviar mediante las diferentes empresas de este ramo. Y ahora es el turno de... Tren número 5. Emprende. Conviértete en emprendedor y luego en empresario. Escala tu empresa a $1 millón y luego sal de la operación. Pero, ¿cómo hago eso? Suena muy bonito y todo, pero yo no sé cómo puedo hacer eso. Para comenzar con este concepto, primero veamos la diferencia entre emprendedor y empresario. Un emprendedor es aquella persona que desarrolla un proyecto de manera independiente.
Generalmente trabaja solo o con un equipo muy pequeño de personas. Un empresario es quien desarrolla un proyecto con estructura, tiene un plan bien definido, le da forma al concepto, se rodea de un excelente equipo que colabora en pro del mismo objetivo y escalen juntos para alcanzar las metas planteadas. Parte de una idea de negocio, estructura un plan, encuentra un equipo colaborador, desarrolla y ejecuta el plan, cumple las metas empresariales por etapas. Luego, cuando te encuentres en un punto de expansión, si es necesario, encuentra inversionistas. Escala tu empresa a $1 millón en ventas anuales y a partir de ese momento sal de la operación. ¿Y qué carajos quiere decir eso? ¿Tiro todos mis logros a la basura y comienzo de nuevo? Claro que no. Se trata de que en ese momento preciso le das la oportunidad a los gerentes más destacados de tu equipo para que tomen las riendas del negocio y te reporten los resultados cada trimestre. Así tú te vas por el mundo a disfrutar y te olvidas de todo. No exactamente. Sí, en parte, porque tendrás libertad y solidez financiera para eso. Sin embargo, la idea aquí es que tienes más tiempo para compartir con tus seres amados, a la vez que disfrutan de una excelente calidad de vida y también tienen más tiempo para continuar creciendo el plus del que te hablaré al instante. Sí, mi querido espectador, el plus que he dejado para el final es la inversión. Invierte desde joven y continúa haciendo esto durante toda tu vida. Así es, el mayor regalo que puedes atesorar es la inversión que hagas en ti, en las personas, en conocimiento y dinero para crear tu solidez financiera y la de tu familia. Ahorra e invierte es la regla de oro. Si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal para que sigas avanzando en tu educación financiera. Comenta y comparte este video con las personas a las cuales les puede servir esta información. Te espero en un próximo video.